Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestras clases de hoy. Buenas tardes al chat, al Zoom. Buenas tardes. No sé si hay gente en el Zoom, ¿sí? Buenas tardes, Analía, soy Gladys. Ah, ¿qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estoy sin luz, por eso es que no se no me ve me mucho la digas. imagen. Sí. Pero, bueno, el otro día hubo acá un corte grande también. Sí. Bueno. ¿Listo? Bueno, hoy continuando con las potencias del alma, vamos a hablar del pensamiento. Miren qué importante, porque es una función muy compleja de nuestro ser y tiene muchos aditamentos, muchas cosas para extraer y sacar. ¿Empezamos? Vamos a empezar primero planteándonos cuál es el objeto capital de la vida humana. Y de acá vamos a ir derivando y haciendo nuestro método deductivo. ¿Cuál es entonces el objeto capital de la vida humana? Y es lograr la consciente, quédense con ese término, y positiva efectividad de nuestra unión con Dios, que sería el todo, y abrir nuestro ser a su divino flujo, reconociendo nuestra verdadera identidad, que nuestra vida está en armonía con las leyes y las fuerzas del universo. ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se les ocurre cuando ustedes leen esto? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Perfecto, claro, claro. Pero acá está esto. De que nos hagamos conscientes. Claro. Y hacerse consciente, ¿qué es? Tomar conocimiento. Conocer. Acá ya hay una función intelectual. Y de acá, entonces, empezamos a reconocer nuestra verdadera identidad. O sea que esta identidad nuestra ya la tenemos, hay que descubrirla. Como decía Kardec, hay que sacar las catas de la cebolla, hay que empezar a sacarlas para que cada uno brille con su luz propia. Y eso va a hacer que estemos en armonía con las leyes y las fuerzas del universo, que vivamos en armonía con el todo, ¿no? ¿Seguimos? Eso sería la evolución, para poder lograr esa identidad y ese reconocimiento, tenemos que hacernos cargo de la evolución, que la evolución no tiene límites. El único límite lo ponemos nosotros, que es a través de nuestra ignorancia. Ese es el único límite que tiene la evolución para nosotros, no como ley, ¿eh? ¿Y cómo evolucionamos? Evolucionamos espiritual y materialmente. Y fíjense qué maravilla, porque el pensamiento es lo que enlaza estas dos evoluciones. ¿Se dan cuenta por qué? Perfecto, muy bien, tal cual, tal cual. Y además, ¿por qué? Porque el pensamiento se manifiesta tanto en lo material como en lo espiritual.
perfecto lo que dijeron, están muy afiladas estas chicas. Muy bien, seguimos. Entonces nos preguntamos qué es el pensamiento. Y es la capacidad o facultad que tiene un ser humano de pensar. Y entonces nos preguntamos qué es pensar. Y pensar es una palabra que viene del latín y que significa formarse ideas, ideas en la mente. Es decir, imaginar, meditar, considerar, razonar, reflexionar. Es una actividad compleja y fundamental en la vida humana que nos permite procesar la información. La mente, ¿dónde está la mente? En el espíritu para mí. ¿Quién más habla? Gladys. Ah, sí, Gladys, te escucho. Del Zoom. En el Zoom estoy. Sí. Para mí está en el periespíritu. Está en el espíritu. El periespíritu es un órgano del espíritu, digamos. Está en el espíritu, como habíamos dicho, no sé si te acordás. Sí, es la carcasa. Es la parte, sería el cuerpo astral, podría ser. El periespíritu... Lo que recubre el espíritu. Claro, y le da forma. El periespíritu, según la definición de Kardec, es el fluido cósmico universal condensado alrededor de un foco inteligente que es el espíritu. Porque es lo que le da forma, contenido. Kardec en su libro de los espíritus dice como que el espíritu es como si fuera una chispa, una llama. Entonces el periespíritu es el que le da esa forma. Pero en la mente está, como dijo bien Ula, es en el espíritu. ¿Sí? Sí, antes también lo dije yo. Claro. Que desde el Zoom dije, primero dije en el espíritu. Claro. La mente, en nuestro caso, encarnados, abarca todo. La conciencia no es la mente, porque la mente abarca lo consciente y lo inconsciente. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que nos permite procesar la información, porque nosotros, ¿cómo procesamos la información? Procesamos la información que viene de afuera, a través de los sentidos, y la información que viene de adentro nuestro, de nuestro ser. Por eso el pensar requiere del ser. Si no tengo un ser, no es posible pensar. O sea, requiere de una mente, de un principio inteligente, porque si no, no se puede pensar. ¿Sí? ¿Cómo? Sí tienen un principio inteligente. Hay animales que son, que los mamíferos son los que tienen un sistema nervioso más desarrollado y tienen esa capacidad de hacer algunas elecciones. Hay primates, o sea, monos, que tienen una capacidad mental de un niño de 3, 4 años. Y se organizan en comunidades y son celosos porque aparecen también emociones, no solamente guiadas por el instinto, ¿no? El instinto es una inteligencia segura, el instinto, conservadora de la especie. Los perros también tienen celos. Claro. Porque tienen un sistema nervioso organizado que está bastante diferenciado. El animal lo que no tiene es conciencia de sí mismo. Por eso un animal no tiene conciencia del bien y del mal. No tiene esa conciencia de la ética. Su conducta está más motivada por lo instintivo que por lo racional. Sí. ¿Comentar algo? Sí. Una experiencia que me pasó,
hubo varias, pero con palomas. Ah, Uno dice palomas. no son tan inteligentes. Claro. Estaba observando unas parejas de palomas, donde estaba la palomita, el palomito, el palomo mayor. El palomo mayor se hacía distraído y la palomita por ahí quería hacer bailes especiales para... Cortés, claro, la seducción. Y el palomito se acercaba, seducido, y el palomo ahí reaccionaba y lo corría. Y se acercaba a la palomita y la palomita se le escapaba. No quería. Entonces ahí que tenemos una actitud natural de búsqueda que la descendencia sea fuerte. ¿Qué es eso? Esa es la actitud instintiva. Pero a su vez hay una reacción emocional también que conoce como claro. Una conducta claro. Que no querían perder su... No, porque son territoriales. Claro, pero yo les cuento del perro de mi hijo y mi nuera, Alonso. Bueno, tenía su paseadora que lo llevaba a una plaza y a esa plaza iba un tatá con un nene autista. El único perro que se acercaba al nene era Alonso, pero no se ponía de frente, se ponía de costado, cerquita, para que lo acariciara. Entonces el nene lo acariciaba, estaba fascinado, y después Alonso se iba. Pero él tuvo la capacidad intuitiva, no sé, sabía que no lo podía mirar de frente, porque el autismo ustedes saben que tienen sus temas. Pero él sí se acercaba y se dejaba acariciar y después se iba tranquilamente. Esa es una actitud de un sistema nervioso desarrollado donde hay una inteligencia ahí. Y si hay una inteligencia, también hay un espíritu. Un espíritu, como dice Kardec, con E minúscula. Cuando Liliana estaba en silla, la llevaban de casa a Severo, recuperación, la subían a una camioneta. Entonces había un perrito del primer piso que ya sabía el tema y entonces lo sacaban a la mañana en el horario que él no se movía de ahí hasta que Liliana estuviera subida a la camioneta. Subía a la camioneta y pensaba cómo habían atado, fijado la silla, y después se bajaba y se iba. En el horario de vuelta la estaba esperando en el balcón de la casa y se hacía bajar. Y la venía a saludar. Sí, tienen, o sea, es el principio inteligente evolucionando, ¿no? Bueno, el pensamiento podemos tener dos visiones, una visión material y una visión espiritual. En la visión material, ¿por qué? Porque tiene relación con toda nuestra organización fisiológica del sistema nervioso, especialmente con el córtex. O sea, nuestros hemisferios, todo lo que es el sistema nervioso. Y la visión espiritual, que es una facultad espiritual que se manifiesta a través del organismo. Es a través. Consideramos entonces la mente, acá lo consideramos la mente como sinónimo de espíritu, ¿no? Y ¿qué es? Es una estructura energética elaborada por la mente. El pensamiento es una estructura energética elaborada por la mente, y por eso el pensamiento es un manantial de energía
que puede transmitirse permanentemente. Desde la visión espiritual, el pensamiento se crea, se origina en la mente. ¿Y la mente qué es? El espíritu. Y utiliza como vehículo de expresión esto. Es con lo mismo que los celulares. Los celulares no elaboran los mensajes, los transmiten. Pero si no tengo celular, no puedo transmitir. Eso es cuando estamos encarnados, que necesitamos de esto para poder emitir un pensamiento. Cuando estamos en espíritu, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo transmitimos nuestro pensamiento? Telepáticamente, no hay necesidad de esto, ¿no? ¿Cómo? Que no hay necesidad de la materia. No hay, claro. Por eso te da la pauta de que la materia en este caso no es lo fundamental ni es lo que lo crea al pensamiento. Porque si no, si yo no tengo esto y el pensamiento proviene de lo material, no existiría. Por eso es que dijimos antes que si no hay un ser, no puede haber un ser pensante, no hay pensamiento. ¿Puedo hacer una pregunta, Analía? Sí, sí, cómo no, si te la sé Soy responder. Gladys, del Zoom. Gracias, muchas gracias. Entonces, esto quiere decir que el coeficiente intelectual, por ejemplo, muy alto en una persona, tiene origen en el espíritu, no precisamente en el cerebro como creen los materialistas, ¿verdad? Claro, vos sabés que justamente analizaron el cerebro de Einstein y era un cerebro común y corriente como el de cualquier otra persona. No encontraron nada diferente. Sí. Sí, tenés razón, es así, claro. Claro. Por eso Sí, después de la muerte, de la mal llamada pensaron, muerte, la persona sigue siendo inteligente en ese caso. Claro, y sí, porque eso en realidad es lo que somos. Claro, es propio del Somos ese espíritu. principio inteligente que va evolucionando a través de distintas encarnaciones. Claro, sí, muchas gracias. Ah, cierto, eso me quedo mirando como no sé. Muy bien. El pensamiento es dirigido por una inteligencia. Y ese pensamiento dirigido por una inteligencia crea conceptos. ¿Sí? Dina me mira con una cara. A ver, primero, tenemos una inteligencia. La inteligencia es la que dirige mi pensamiento, hacia dónde va. Y ese pensamiento con esta inteligencia es la que crea los conceptos. ¿Qué son los conceptos? Hacer es la acción. Porque el pensamiento se manifiesta a través de la acción, en el afuera. Como por ejemplo a través del lenguaje. Tenemos distintos tipos de lenguaje, no solamente el hablado, tenés el gestual, tenés un montón escrito, hay un montón de maneras de comunicar. Pero ¿qué es lo que comunicás? Comunicás un pensamiento. Que vos cuando me estás hablando, me estás comunicando un pensamiento. ¿Sí? ¿Qué son los conceptos? Son creaciones mentales. Si son mentales, son del espíritu. Representaciones simbólicas de objetos reales o ideales, que no siempre son idénticos a los objetos.
También son opiniones o juicios sobre las cosas que dependen de los valores y los puntos de vista de cada uno. ¿Qué significa esto? Que me parece, no sé si... Por ejemplo, esto. Yo tengo la idea de lo que es una mesa, que es una tabla con algo que sostiene, que para apoyar. Fíjense, ustedes ven aquella mesa, ven esta mesa, y ustedes saben que, aunque son totalmente diferentes, saben que esto es una mesa y aquello es una mesa. ¿Por qué? Porque tienen ya la representación mental como idea, la tienen incorporada. Las sillas, por ejemplo, hay un montón de formas, colores, tamaños, pero yo sé que es una silla que me puedo sentar porque yo tengo incorporada la idea de lo que es una silla. ¿Sí? Por eso pueden ser objetos reales o ideales, y esos objetos no siempre son iguales a lo que estoy viendo, porque hay una variedad enorme. Y también en estos conceptos, aquí tenemos opiniones, donde hacemos también otro tipo de elaboración, porque entran a jugar otros factores. ¿Por qué? Porque nosotros los seres somos un todo, una unidad integrada. No somos ni puramente intelectuales, ni puramente volitivos, ni puramente afectivos. Somos todo eso. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, ¿cuáles serían las características del pensamiento? Todo pensamiento forma parte de una conciencia personal, o sea que forma parte de una identidad, de un individuo, de una persona. ¿Sí? Dentro de cada conciencia el pensamiento es cambiante y ustedes lo comprueban permanentemente, que el pensamiento se les va. De lo que sí saben con certeza es que nunca dejan de pensar. ¿No? Y cuando se dormís soñás. También tenés esa actividad intelectual. Dentro de cada conciencia, por eso el pensamiento es continuo, es permanente. Permanentemente tenemos un contenido, porque el pensamiento tiene contenido y estructura. Tenemos contenido de pensamiento en nuestra mente. Y no hay pensamiento sin objeto, porque el objeto es el contenido. Acá objeto está referido como a todo, no solamente a cosas. ¿Sí? Todo el pensar tiene un contenido, un significado. No, no hay pensar vacío. No existe. Estaba pensando en algunas personas. Bueno. Bueno, eso del nada, no. Pero además, el ser humano en general no piensa en vacío, siempre piensa en lleno. Fíjense ustedes, en los viejos televisores, que eran todas linitas, el cerebro lo que hace es ver el todo, no veía las linitas que separaban. Ustedes, por ejemplo, si yo acá le saco la A, pero ustedes van a conformar la palabra, porque el cerebro mira todo, piensa en el todo, en lo que hay. Lástima que a veces no nos focalizamos en lo que hay. Y nos focalizamos más en lo que no tenemos, ¿no? Seguimos. Toda esta actividad se realiza en la conciencia. Es una actividad muy
permanente, continua. Y es lo que nos permite conocer nuestro yo. Y lo que ocurre dentro y fuera de él. Nuestro yo es como nuestra parte presente, según como lo había dividido Freud, super yo, ello y yo. El ello es la parte más instintiva, el yo se empieza a formar a partir del contacto que tiene el niño con el exterior, y después se forma el super yo, que es todas las pautas de conducta, de ética, de lo correcto, lo incorrecto. Ahí incorporamos a los padres, a la autoridad. El ello y el super yo son totalmente inconscientes, pero el yo tiene sus raíces en el inconsciente, pero es totalmente consciente. Y fíjense también que acá incorporamos a nuestra materia. Ustedes cuando dicen yo, ¿qué hacen? Se tocan, porque el yo es esto. Por eso muchos chicos, por ahí les han visto, ¿vieron cuando los llevan a la peluquería? Que les cortan el pelo y berrean como locos, sí, porque le están, claro, es su yo el que lo están hiriendo. Lo mismo cuando nos operan. Hay que procesar una operación porque si bien es para estar mejor y para salud, nos cortaron, nos agredieron. Por eso después de los posoperatorios hay que hacer toda una elaboración de ese proceso que vivimos. Por la conciencia, no solo sé qué pienso, qué siento y qué quiero, sino sé, o sea, conozco, en qué pienso, en qué siento y en qué quiero. Tengo contenido ahí. Y el pensamiento es esa actividad permanente del espíritu que me da todo esto, el en qué, el contenido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, dale. Acá seguimos. ¿Cómo es el proceso de pensar? Lo hacemos, esto es un esquemita, es muy complejo, pero más o menos para que tengamos una idea. Una sensación llega al sujeto, o sea, a nosotros. La sensación se transforma en percepción. ¿Saben lo que es una percepción? En realidad, mucha gente confunde sensación y percepción, que es lo mismo, y no es lo mismo. La sensación es lo que nosotros captamos a través de nuestros receptores corporales, ¿no? La percepción es cuando tomo conocimiento de esa sensación. Por ejemplo, ustedes ahora están recibiendo una estimulación lumínica. Es una sensación. Cuando miran el foco, que lo ven, lo perciben, ahí toman conocimiento de esa estimulación que tienen. ¿Se entiende? Sí. Claro, por ejemplo, exacto, porque, a ver, ahora, esta estimulación lumínica, vos tenés toda la sensación porque ves, pero en cambio tu mente, tu atención, está puesta en lo que en tu oreja, en lo que yo estoy diciendo, creo. ¿No? Vos no estás percibiendo específicamente lo lumínico. Porque además imagínense que nosotros percibimos permanentemente temperatura, la luz, sonidos,
lo que tocamos, permanentemente estamos percibiendo. Entonces, si no tuviéramos ese direccionamiento, sería medio caótico, porque estaríamos todos muy estimulados. Es increíble cómo cuando pones la atención en el oído, empezás a escuchar toda la variedad de sonidos. Y viste a la noche, cuando te vas a acostar, que empezás a escuchar crujir cosas y decís, acá qué pasa, ¿no? Son tantos que prácticamente no sabes realmente dónde te sentás. O no escuchas a los demás por ahí. Y a veces es como que te... Claro. Realmente estás percibiendo a los demás y estás... Claro, por eso, el percibir es tomar conocimiento. Bueno, percibimos ya el objeto. Y percibimos también sus cualidades y las aislamos y hacemos una abstracción. O sea, que separamos a ese objeto del resto. Por ejemplo, hablábamos de la luz, pero si vos miras el foco ese, lo estás separando de todos los demás. Esa es la abstracción que estás haciendo. Las cualidades del objeto logradas mediante la abstracción, las comparo con otras abstracciones y reconozco las cualidades del objeto. ¿A través de qué? De la memoria, la atención, asociación de ideas, lenguaje. Por ejemplo, el foco ese, que veo que es redondo, y entonces yo lo comparo con un foco que tengo en casa que es cuadrado, que está alargado, lo voy diferenciando. Después aparecen, porque como no, el pensamiento no va solo, va asociado con las emociones. Las emociones se hacen presentes y se asocian a ese objeto. Sacamos conclusiones, emitimos un juicio y podemos realizar una cadena de juicios. Todo eso hacemos permanentemente. Claro, por ejemplo, qué sé yo, vos pasás por algún lugar y sentís un olorcito a tostadas. Claro, sentís el olorcito a tostada. Esta sensación ya se transforma en percepción porque vos registrás que eso es olor a tostada. Y después entonces haces la abstracción y te imaginas la tostada como es grande, chica, de pan integral, de pan blanco. Claro, que le vas a poner manteca, que haces todo ese trabajo y las comparás con otras tostadas. Y después aparece... Uy, yo cuando iba a la casa de la abuela me hacía las tostaditas y qué sé yo, entonces acá aparece la emoción. Y esto saca la conclusión, qué bueno que mi abuela me hacía las tostadas y cómo me mimaba. Y después entonces empiezo a hacer una cadena de juicios. Y sí, porque me acuerdo también que me llevaba a pasear, íbamos a, qué sé yo, al campo o a donde sea. Y entonces estoy haciendo una cadena de juicios. ¿Ven cómo se desencadena todo? ¿Alguna pregunta? El pensamiento es tan importante. Fíjense que hasta nos cambia el estado de ánimo. Cuando empiezo a pensar cosas medias complicadas, feas, automáticamente cambia mi estado de ánimo. ¿Sí? Así que fíjense qué importante que es lo que hacemos con nuestra actividad mental. ¿Seguimos? El pensamiento tiene dos funciones fundamentales, una intelectual y otra espiritual idealista, ¿no? Desde la parte intelectual, fíjense, al darnos conceptos y afirmar relaciones, nos da la posibilidad de conocer el mundo como una ordenación de cosas y relaciones
por las cuales resultamos capaces de adaptarnos a la realidad y tratar con ella. La percepción sensorial se transforma, se convierte en un campo de disponibilidades que nos proporciona la orientación para nuestra conducta. Se refiere al mundo como campo de acción disponible y manejable, los pensamientos conceptuales, los juicios importantes que hacen a nuestra conservación y dominación del mundo. ¿Qué les parece? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Qué me está diciendo? Que es sumamente importante el pensamiento para la conducta que llevemos adelante. Es sumamente importante. De acuerdo a cómo pensamos, también es cómo vamos a la acción. Es todo. Y además... No quería tocar. No, ya está. Que el entorno no es que se tiene que amoldar a nosotros, a veces el entorno es algo externo a nosotros y nosotros tenemos que moldearnos a ese entorno. No siempre va a ser como nosotros queremos. O sea, el mundo lo dominamos hasta cierto punto, hasta parece fantasioso. En realidad, claro, es lo contrario a lo que decía Descartes. Descartes decía que con su pensamiento tan mecanicista, decía justamente que él a través del conocimiento y la ciencia podía llegar a dominar la naturaleza, que él iba a dominar la naturaleza. Si bien tiene esa frase famosísima, pienso luego existe, porque él es como que desmenuzaba tanto la cosa, porque siempre hablaba de dos cosas importantes, la duda y la intuición, ¿no? Dudaba tanto que entonces se iba respondiendo cosas hasta que se dio cuenta, la reducción que hizo, de que solamente lo que le quedaba era el pensamiento, que si él pensaba, eso era realmente lo que sostenía y existía. De eso no podía dudar, porque lo estaba haciendo. Es que es claro, es esto, ¿ves? Porque vos a través del pensar, como haces todo ese proceso de elaboración de conceptos, de ideas, ¿qué pasa? Empezás a poder armar estrategias para vos vivir en el mundo en el que estás. A ver, los adelantos científicos no son que salieron así de cualquier lado, ¿no? Un programa de adaptabilidad íntima para poder... Claro, la conducta adaptativa es una conducta necesaria para el ser humano. Y tanto es así que hasta se nos acomoda el organismo. El cuerpo, a través de la evolución de la especie, fue modificándose por su adaptación al medio. Por ejemplo, el dedito chiquito cada vez más chiquito del pie. El apéndice no se sabe muy bien qué función tiene ahora, por eso se puede sacar tranquilamente. O sea, nuestra forma craneal también era diferente. No es como es ahora, porque el cerebro tenía otra forma más, como un balón, como una guinda, diferente. A medida, incluso ustedes ven los chimpancés, cómo tienen los pies, las manos. Bueno, nosotros salimos de esa rama, como decía Darwin, que se le armó un lío bárbaro. Claro, porque los que venían con esa concepción del tema religioso de Dios no podían aceptar que nosotros saliéramos de una especie animal. Bueno, nosotros, el hombre primitivo, era más semejante a un mono que a lo que somos ahora.
Esa es la constante evolución, tal cual. Todo es un movimiento permanente, la evolución, constante. Es llamativo cómo la función intelectual va ampliándose en el hombre, en el ser humano, para permitirnos apreciar la naturaleza. Cómo se va cambiando de acuerdo a las épocas, el desarrollo, la visión, ¿no? Aparece Descartes, así como aparece Descartes, aparece Comte, aquí más adelante, que él, en su momento y en su visión del positivismo, dijo, separemos, dijo no, sino que a partir de él se desarrolló la visión de la ciencia por un lado y la religión por otro, de las creencias. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar. Claro, lo que pasa es que viste que la idea mecanicista que después retoma Newton y que hace esas lucubraciones porque era un genio Newton, pero en medio que se quedan ahí porque no integran. La integración viene ahora con la física cuántica, porque se olvidaron del observador, se olvidaron del ser. Entonces, ¿qué pasa? Esa visión de Comte permitió que las ciencias se separaran, claro, se profundizaran. Y se perdió en esa profundización la visión del todo. Y entonces ahora se está volviendo. Ahora se está volviendo, claro. La física cuántica con la astrofísica. Estamos todos en el mismo universo. Claro, claro. El universo cristal. Y esa función intelectual nos permite avisorar que estamos avanzando en eso. Estamos descubriendo cosas y nos damos cuenta de algo más. Cuando llegamos, por ejemplo, a pensar que las ondas que están espaciales nos están dando información intelectual bárbara, llega desde la profundidad del universo la información y nuestros computadores nos plasman ideas y nos ponen cosas y es algo más. ¿Estamos realmente percibiendo lo que pasa en el universo o lo hacemos a través de la interpretación del ser humano? Porque yo percibo claro, señales electromagnéticas que le permito a los procesadores que tenemos evolucionar una imagen de acuerdo a lo que entendemos nosotros. Y bueno, claro, en la época newtoniana, a ver, tanto Descartes, Newton como tantos científicos, dejaron un camino hecho para que vinieran otros y siguieran trabajando sobre todo eso y ampliando, ¿no? Y entonces ese concepto mecanicista de que el universo era una máquina que estaba dividido en partes, que se podía separar en partes, como si cada cosa no tuviera que ver con la otra, no es así. Y ese concepto caló mucho en la psicología, en la medicina, en muchas ciencias. Y ahora nos damos cuenta, a través de varias cosas que descubrió Einstein con otra gente, que no es así, que el tiempo no era algo absoluto, que es algo relativo, que el espacio es igual, no es algo absoluto, que es relativo, que estamos en un constante movimiento, ¿no? Entonces, la concepción ahora es la de un organismo. Por eso lo que sucede en un lado repercute en el otro. Qué interesante, porque fíjense que Descartes planteaba algo interesante, planteaba la división de la mente
lo intelectual con el cuerpo, como si estuvieran separados. Y decía que la mente era como el asiento del alma, y que se relacionaba, eso es un concepto interesante, porque dice que se relacionaba con el cuerpo a través de la glándula pineal. Miren qué interesante. Es interesante lo que plantea. Psico, neuro, inmunoendocrinología. Esa visión, donde la ciencia está estudiando toda la integración del proceso completo, cómo cada una de las actitudes realmente repercute en la parte bioquímica del cuerpo. Pero totalmente. No nos enfermamos de cualquier cosa, sino de lo que queremos. Es sorprendente porque hoy en día hasta dónde llega la función intelectual del ser humano, que se da cuenta de que hay tantos procesos tan complejos. Cuando uno mira estudios hechos sobre esto, tenés libros que son de más de 1000 páginas, todas llenas de relaciones biológicas. Sí, tal cual. Respecto al pensamiento, sí. Con respecto al pensamiento, cuando estaban hablando, me hicieron acordar de un compañero de clase que parecía más viejo de lo que aparentaba, porque era joven, pero tenía un pensamiento de viejo, por así decirlo yo, porque él decía, no, el mundo no cambia, nada cambia, todo sigue igual, y me parecía absurdo, porque en realidad todo cambia todo el tiempo. Permanentemente. Y yo tenía una visión como que todo estaba claro, no. Hoy es sábado. Pero en realidad, estamos haciendo cosas y no vamos a permanecer igual, ni con los mismos pensamientos. No. Estamos en movimiento permanente, claro, sí, permanentemente estamos cambiando. Por eso yo digo siempre que el cuerpo es un maravilloso mensajero. Nuestro cuerpo cambia permanentemente sus células. Eso nos dice algo. Y fíjense qué interesante, porque eso es para otra charla, cómo es que si yo cambié totalmente las células de mi cuerpo, sé que soy yo. ¿Cómo sé que soy yo y no soy otra persona? Si yo cambié todas las células. Puede ser que porque el espíritu se manifiesta a través del cuerpo físico y el espíritu es siempre el mismo. Soy Gladys. Eso lo vamos a charlar, si quieren, en otro momento, porque también acá en lo corporal tenemos que visualizar el ADN y cómo funciona el ADN. Bueno, fíjense qué maravilloso que de un esperma y un óvulo fecundado se empieza a diferenciarse y empieza a doblarse y separarse de una determinada manera, y aparecen las células del hígado, las del intestino. ¿Dónde está? ¿Quién hace esa diferenciación? ¿Quién le dice a esa célula que se tiene que diferenciar así para formar ese hígado? Y que cuando se modifica, porque las células se van reponiendo, no se repone la célula madre, se repone la del hígado. El cuerpo es maravilloso, todo el mensaje que nos da. Pero eso para no irnos hacia otros caminos, tal cual. Bueno, más o menos quedó esto visualizado. ¿Seguimos? Función ideal espiritual. Aquí hay una vivencia de intimidad con nosotros mismos, de nuestro centro que es el alma, y cuando nosotros estamos concentrados en esta vivencia, nos liberamos. Porque estamos en la intimidad con nosotros mismos.
Y encontramos acá, encuentra el ser, su aclaración objetiva intelectual en la idea de Dios. En todos los seres humanos nacemos con la idea de algo superior. La religiosidad, que es religar, religiosidad significa religar con Dios o con un ser superior. Eso es una función psíquica. Nosotros, los seres humanos, ya nacemos con esa función. Por eso, si ustedes analizan la evolución del pensamiento religioso a través del tiempo, van a ver cómo se fueron formando distintas ideas de cómo religar con eso que considerábamos supremo. A través de ritos, tótem, de varios dioses, de animales, que van haciendo que ese pensamiento vaya evolucionando hasta nuestros días, que llegamos a la conclusión de un solo Dios. Pero fue evolucionando ese pensamiento. Bueno, y eso, entonces, por eso nos da un horizonte, que es el sentido de nuestra existencia. Y esto es muy importante, porque nuestras existencias tienen un planeamiento, una proyección, un contenido, un para qué. Cuando dejamos de encontrar ese sentido a la existencia, es muy complicado porque aparece la depresión y a mucha gente la ha llevado al suicidio, porque no encuentra el para qué está en el mundo. Y no tiene que ver, eso es lo más interesante, no tiene nada que ver con tener un buen pasar, con estar económicamente bien o estar rodeado de buena gente. Es esta intimidad nuestra, con nuestra propia alma, que si no encontramos ese contenido del para qué, nos lleva a esa sensación justamente que hablábamos antes de vacío. Y nosotros necesitamos lleno, no vacío. No solamente un suicidio como lo interpreta taxativamente, ¿no? Sino que a veces el no encontrar un sentido te va generando una sensación de estancamiento. Y entonces en eso también te podés desencarnar, porque realmente no hay una motorización, algo que te lleve a un objetivo concreto, ¿no? De vida. Por eso hay que tener siempre un proyecto o algo más grande. Pero ¿qué se puede hacer con la persona que se siente así? Sí. Y encima no cree nada. O sea, Dios no cree nada, esto no existe, sí, la vida es una sola y es vacío. ¿Cómo se hace con esa persona? Bueno, primero que esa persona puede necesitar un tratamiento. Si se niega al tratamiento, si se niega a toda, no somos omnipotentes, no somos dioses. Eso ocurre por cuenta de esa conciencia y bueno, vendrá en otra encarnación con otra reflexión del darse cuenta, del tomar conocimiento, que la cosa no era así. Analía, tengo una consulta. Sí. Soy Agus. Sí. Te escucho. La parte cuando dice la función espiritual, es decir, si uno no está elevado, espiritualmente conectado desde el amor, carece todo eso en el ánimo de que uno no se encuentra bien en varias... Y el amor es fundamental. Y les dejo, ya que hablaste del amor, les voy a dejar una pregunta para cuando hay una de las potencias que es el amor.
Ah, ok. ¿El amor es un pensamiento? Se lo dejo para que lo vayan craneando. A ver qué les parece. El amor es fundamental, claro, siempre es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, como estábamos hablando recién, solo una cabeza, solo un corazón o solo la acción. Somos todo, somos un organismo. Entonces el amor, en sus diferentes maneras, variables, como lo quieran definir, es necesario en nuestras vidas. Nosotros los seres humanos somos seres sociables, somos seres gregarios. Necesitamos conectarnos unos con otros, porque el otro, yo ya ahora me estoy metiendo en otra cosa, pero el otro es el que me hace de reconocimiento, es el que justifica mi existencia de alguna manera. Porque yo soy, porque hay un otro que me está reconociendo. Por eso es tan importante las caricias, porque la caricia es un reconocimiento. Y es el primer reconocimiento que tenemos cuando somos bebés, que mamá nos toca, nos baña. Ahí nos está dando ese reconocimiento, nos está diciendo: yo sé que existís, yo sé que estás. ¿Sí? Pero bueno, eso es para otra. Como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Y haz? Y haz lo que quieras. Claro, tal cual, tal cual. Hasta acá. ¿Qué hora es? 10:30. 5:30. Ah, pero estuve impecable hoy. Bueno, lo dejamos acá. Ah, ¿saben qué? Les quería leer una frase que me encantó de Aristóteles, que me pareció muy buena para reflexionar. Fíjense, qué interesante. El pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter. La manera de pensar, ser y actuar de un individuo y el carácter marcan el destino. Vean qué interesante para analizarla, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, Muy bueno. ¿cómo? Muy bueno lo que leíste finalmente esto. Está muy bueno, sí, la verdad que sí. Hay que Revisando leerlo. cosas de cuando estudiaba filosofía. Bueno, la clase que viene vamos a terminar con este tema. No los quiero abrumar ahora. Entonces vamos a quedarnos acá y el sábado que viene vamos a continuar. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Bueno, gracias Analía, a todos entonces por haber participado, pero hoy me gustó que estuvieron más charlatanes. Está bueno. Analía, Sí. Analía, soy Gladys. ¿Podré mandar a nuestro chat de grupo, para que lo vean todos ustedes, un material que les voy a preparar relacionado con la inteligencia de los primates de la que hablaste antes? Ah, bueno, sí, sí. Sí, es muy interesante cómo se manejan los primates, la sociedad de los primates. Y Sí, la sí. foto de la frase, de la última, para reflexionar. La de Aristóteles, dale. Sí, Sí, Coqui, sí, la gracias. ponemos en el grupo. Dale. Bueno, Sí. chicos, nos vemos Buen el fin de. sábado que viene. Muchas gracias, Analía. Beso grande a todos, pásenla lindo. Chao. Muchas gracias. Besos.